El mercado inmobiliario está al rojo vivo, no hay día el que no suceda algo nuevo y todo súper protagonizadísimo por la inseguridad jurídica, por los continuos ataques a la propiedad privada y en estos días por esa supuesta huelga de alquileres. Y es que hemos normalizado tantísimas tonterías y tantísimos saqueos que ahora hay cierto grupo de personas que hasta se plantean de manera pública, de manera colectiva, el hecho de decir yo no te pago por tu alquiler. No lo sé, yo no lo he encontrado, pero dime tú en qué otro país se están haciendo estas majaderías. Y es que los políticos no atinan con el problema, pero no atinan porque no sepan cuál es el problema o porque no tengan los suficientes expertos como para estar diciéndoselo. Porque yo, Charlie Hoyos, te digo que estoy convencidísimo de que lo están haciendo a propósito, para acojonar a los propietarios y a los inversores. Así que aunque todo el equipo de gobierno tenga muchísimos asesores, muchísimos expertos que les estén diciendo no se va por aquí, se va por allá, es decir, esas no son las medidas correctas como para aumentar la oferta y bajar los precios, el gobierno quiere que sigan otra ruta. Así que plantean medidas estúpidas simplemente para seguir esa narrativa. Simple y llanamente, muy poca ética y muchísimas ganas de querer mantener sus puestos de trabajo como asesores expertos del gobierno. Y ese es precisamente el motivo por el que yo hoy en este vídeo te traigo la opinión de 7 expertos en el sector inmobiliario que te van a decir exactamente cuáles son los problemas reales de la vivienda, quiénes son los verdaderos culpables, qué es lo que va a suceder, cuáles son los efectos de esa huelga de alquileres si llegan a dejar de pagar y finalmente la real solución, la verdadera solución al problema de vivienda. También cada uno de nosotros te va a dar su propia opinión sobre cuál es el efecto que va a tener esa huelga de alquileres, es decir, dejar de pagar los alquileres en España. Y finalmente, cuál es la solución al problema de vivienda, que no es la que te están dando, sino que es otra muy distinta y muy sencilla de aplicar. Y vamos allá con la primera opinión experta. Él es Alex, un puretilla padre de familia como él mismo se define. Nos cuenta en su canal El Excel de Alex, muy probablemente ya le conozcas, su camino inversor a través del alquiler de inmuebles. Le gusta mancharse, hacer con sus manos esas reformas y cuenta mucho de criterio, precios y seguimiento de las mismas. Y siempre con bromas malas. El problema real y los culpables. Aunque muchos no lo quieran ver, el mercado se rige por la ley de oferta y demanda. Cuando hay menos de algo y mucha gente lo quiere, los precios suben. La oferta y la demanda siempre se equilibran de alguna manera, aunque se intente intervenir. Es como tratar de poner un dique en un río. Puedes contenerlo por un tiempo, pero el agua siempre buscará nuevas formas de avanzar. El verdadero problema de los altos precios de alquiler es el desequilibrio entre oferta y demanda. Hay muy poca oferta de vivienda, por varias razones. Inseguridad jurídica para los propietarios. Muchos tienen miedo de alquilar y no sacan sus viviendas vacías al mercado. Que yo el piso de tu madre que había heredado porque no le dais un pintadito y lo alquiláis. ¿Qué dice? ¿Para que se me meta uno que no paga, me lo destroce y encima tengo que pagarle yo la luz y el agua? No quiero lío, tío. Escasez de vivienda pública en alquiler. Hay muy pocas viviendas de alquiler social en comparación con otros países europeos, lo que afecta, desgraciadamente, a las personas precisamente con menos ingresos. Falta de incentivos para la construcción de nuevas viviendas destinadas al alquiler a largo plazo o reforma de las existentes. Construir una vivienda en España es carísimo. ¿Y quién puede dar seguridad jurídica, construir vivienda pública e incentivar las reformas? Los verdaderos culpables de todo esto, los políticos. ¿Tendrá algún efecto el dejar de pagar? Sí, claro. Dejar de pagar el alquiler o pagar menos, la mal llamada huelga de inquilinos, empeorará la situación. Va a asustar todavía más a los propietarios, que retirarán más pisos del mercado. ¿Y entonces qué pasa? Menos oferta, precios más altos, coño. Además, se denunciaría y empezarían procesos judiciales largos y costosos para ambas partes. Solución al problema de la vivienda. Te voy a decir primero lo que para nada es la solución. Intervenir el mercado y limitar precios y derechos de los propietarios. Ha pasado en Berlín, en Nueva York, en Estocolmo. Los controles de alquiler solo llevan a que se creen interminables listas de espera, 10 y hasta 20 años, pagos en B, mercado negro y paralelo de contratos de alquiler para burlar la ley, calidad más baja y menor mantenimiento de las viviendas, muchos meses de renta por adelantado y o depósitos y fianzas más altos. Los precios no bajan, solo se esconden por un obstáculo que el agua encontrará su camino. La solución pasa por aumentar la oferta, dar más seguridad jurídica al propietario, protegiéndolo ante impagos y agilizando los procesos de desahucio en caso de ocupación o morosidad, incentivar fiscalmente a que se alquile,
facilitar la construcción y renovación de viviendas en las ciudades y fomentar la colaboración público-privada, porque el Estado no sabe hacerlo y no es eficiente. Ah, que si el inquilino no me paga, la policía va y lo echa en un mes. Y si me lo destroza, me lo pagan. Coño. Reunión de hermanos, que vamos a alquilar piso de mamá. Pero claro, los inútiles de los políticos insisten en proponer medidas populistas que parece que arreglan el problema en el muy corto plazo. Parecen soluciones rápidas para un problema, sí, visible y urgente. Pero es que eso no sirve. Infórmate y trata de comprender las dinámicas y cómo funciona la ley de oferta y demanda. No me digas la cantidad de argumentos que se pueden dar en tan solo 4 minutos, ¿no? Gracias aquí a nuestro compañero Alex, del de Alex, y que como muy bien ha dicho, todo se puede resumir en oferta y demanda. Pero ojo, porque el hecho de que ese agua pase supone un coste. Y ese coste es que los precios de los alquileres suben como la espuma. A otro símil. Habla sobre la inseguridad jurídica que estamos viviendo todos los propietarios, todos los inversores, también sobre la escasez de vivienda pública con respecto a otros países europeos. De una manera muy bien argumentada, culpa a los políticos, porque de verdad solamente es la culpa de ellos. Lo peor de todo, ya te lo comentaré al final, es que lo hacen a propósito, nada es accidental y todo es minuciosamente calculado. En resumen, y como muy bien ha dicho Alex, cuanto más intervencionismo, peor, porque subirán los requisitos, tendrán menos posibilidades de alquilar las personas que quieran alquilar y los precios subirán. Y sin más, vamos con el siguiente experto que también viene con muy buenos argumentos. Vamos allá. Hola, soy Pascual Ariño, tengo 15 viviendas y sobre todo me dedico al alquiler tradicional y de habitaciones. Actualmente tenemos un problema con la vivienda. Los precios de alquiler no paran de subir, se han multiplicado. Las casas que antes estaban en 500 euros ahora están por más de 900 y eso con los salarios actuales es insostenible. El problema viene por las políticas que se están llevando a cabo, la famosa ley de vivienda y estas otras políticas que están promoviendo la ocupación, los morosos, que si los topes de alquiler, etc. Todo eso crea miedo y crea inseguridad. Y cuanto más miedo y inseguridad haya, menos viviendas disponibles va a haber, porque hay gente que prefiere tener la casa cerrada antes que alquilársela a una persona vulnerable que le deje de pagar y tener que asumir los costes de agua, luz, etc. Y por si fuera poco, ahora vienen con los sindicatos de alquileres. Ahora quieren que la gente deje de pagar las cuotas de alquiler. ¿Qué es lo que va a conllevar todo eso? Pues que nadie más va a querer alquilar una casa a una persona que sea vulnerable. Así que esa gente va a ser la más perjudicada. Además, si eres solvente, no tiene ningún sentido que dejes de pagar la cuota de alquiler, porque o la pagas por las buenas, de forma puntual, o la pagarás a posterior con intereses y con gastos judiciales. Estamos de acuerdo en que todo el mundo necesita una vivienda y que si una persona es vulnerable habrá que ayudarla, pero no a costa del pequeño propietario. Será el gobierno el que tendrá que promover e incentivar la vivienda social. En fin, para mí yo veo muy fácil la solución. Si quieres solucionar el problema de la vivienda, lo que tienes que hacer es que haya más viviendas disponibles. Y si hay más viviendas disponibles, ¿qué tenemos que hacer? Bajar los precios, porque o bajas el precio o la vivienda no te la va a alquilar nadie. Tiene que haber más viviendas disponibles de la gente que quiere alquilar. Es la ley de la oferta y la demanda, no tiene más. Así que para eso, ¿qué es lo que hace falta? Proteger a los propietarios, protegerles de los ocupas y de los morosos. Si se mete una persona en tu casa o no paga, en un día, 2 días, una semana esa persona tiene que estar en la calle. De esta forma se multiplicarían las viviendas que están en el mercado. Aparte, otra medida que se puede tomar y funcionaría muy bien sería poner incentivos fiscales, dar bonificaciones. Antiguamente las empresas que se dedicaban al alquiler de vivienda y tenían más de 8 tenían una bonificación del 85%. Eso lo han reducido a más de la mitad. Los particulares cuando alquilaban sus viviendas en alquiler tradicional tenían una bonificación del 60%. Ahora lo han reducido al 50%. Entonces han empeorado todas esas condiciones. Aparte, en muchos casos han subido el impuesto de transmisiones patrimoniales, pero han subido a escondidas. Se han inventado un valor de referencia que hará que paguen más impuestos de transmisiones patrimoniales en muchas de las ocasiones. La gente aplaude cuando se suben impuestos a los ricos, cuando se suben impuestos a los empresarios, cuando se suben impuestos a los propietarios. La gente lo aplaude, pero no se da cuenta que ese coste extra que va a suponer al final acabará repercutiendo en el pequeño consumidor o en este caso en los inquilinos. Por lo tanto, si realmente se quiere que los precios de la vivienda bajen, proteger a los propietarios, dar incentivos fiscales y construir vivienda social. Con todos ustedes, Pascual Ariño, siempre tan directo y pragmático. Y fíjate, porque lo que ha estado diciendo es exactamente lo que hay que hacer, y es proteger al propietario. Pero claro, tú esto se lo dices al inquilino, que se ha posicionado como la parte víctima, ¿no?, de este contrato o de esta relación,
y le dices que hay que proteger al propietario y va a decir, a proteger más al propietario si el que no puede pagar soy yo y el que tiene la vivienda es él. Y son precisamente la falta de educación financiera, el cortoplacismo, la envidia y la mala leche lo que hace a esos inquilinos no pensar más allá y ver que precisamente la respuesta a todos sus problemas para entrar en el mundo del alquiler a precios bastante más bajos, bastante más accesibles, es protegiendo al casero, protegiendo al propietario, porque de esta manera se lanzarán muchas viviendas más en el mercado y precisamente quienes tendrán más poder serán los inquilinos, porque habrá muchísima más vivienda para la demanda y de esta manera los propietarios, los caseros tendrán que competir por ofrecer las mejores viviendas a mejores precios. Y como muy bien ha dicho, cada vez que se juntan estas estúpidas manifestaciones para desahucios, para ahora dejar de pagar alquiler, eso lo que va a hacer es acojonar al propietario. Y cuando creen que se están ayudando colectivamente, lo que están haciendo es precisamente quitar más viviendas del mercado, bajar la oferta y como la demanda no hace más que subir, los precios suben. Y es que los inquilinos están tirando cantos contra su propio tejado. E insisto, esto todo lo hace la falta de educación financiera, el cortoplacismo, la envidia y la mala leche. Huelga de alquileres. ¿Es una solución o una medida de autodestrucción? Más bien, para mí, lo segundo. Antes de nada, soy Juanjo García, creador del movimiento Abundancia Inmobiliaria. Puedes visitar la página web. Profesional inmobiliario desde hace 20 años, ya ha llovido y he atravesado muchísimas circunstancias en este sector. A ver, si somos capaces de, entre todos, descifrar de qué planeta vienen estas personas que se están manifestando en una huelga de alquileres, que lo que pretenden es que el precio del alquiler baje, tomando medidas como el impago de la renta de los alquileres. ¿En qué cabeza cabe? Eso nos lleva a una pregunta. ¿Quién son, de dónde vienen y a quién quieren engañar? Mejor dicho, 3 preguntas. Consecuencias del impago del alquiler. Primero, vas a incumplir el contrato, vas a tener un incumplimiento grave y te pueden echar a la calle si eso se perpetúa en el tiempo. Esas cantidades que dejas de pagar, si no son perpetuadas en el tiempo y no te echan de la casa, vas a generar una deuda que te la van a reclamar sí o sí, con el consiguiente incremento del interés legal del dinero, incluso daños y perjuicios que te pueden reclamar. Eso como consecuencias para ti. Consecuencias que puedes tener, entrar en una guerra con tu casero. El casero puede decir, pues si no me pagas, yo no te voy a atender ni a arreglar la lavadora, un posible atranque, cualquier cosa que te sea útil a ti para tu bienestar dentro de tu casa, él se puede negar y te aseguro que no merece la pena una guerra de inquilino-casero porque acaba muy mal para ambas partes, pero sobre todo el que sufre más consecuencias es normalmente el inquilino. Tercero, mejor dicho, hay personas que alquilan su casa y que también entran en el sector de personas vulnerables. Te cuento mi caso. Vivo de alquiler y mi casero es un señor de 82 años que la renta que le pago todos los meses desde hace 9 años le sirve para vivir. ¿Voy a dejar yo de pagar porque monten un circo en la calle haciéndonos creer o pretendiendo haciéndonos creer que eso va a aliviar el mercado? Pues no, ese señor se ha portado bien, yo le he pagado puntualmente, tenemos una relación cordial y yo prefiero estar aquí como muchísimas personas que están alquiladas, prefieres estar ahí aunque estés pagando un precio que crees que está sobreelevado, virgencita, que me quede como estoy según está el patio ahí afuera. Cuarta cosa, también hipotecados, muchas personas han invertido y tienen una hipoteca que están pagando gracias a la renta que les pagan los inquilinos. Se han arriesgado y han creado ese activo inmobiliario nutriendo el mercado de la oferta de vivienda gracias a esa hipoteca. Si me dejan de pagar el alquiler, yo voy a dejar de pagar la hipoteca. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Generar muchos intereses, daños y perjuicios que puedo reclamar al inquilino y también que me ejecuten la vivienda. ¿Para qué? Para llevarla al mercado de los bancos y que finalmente lo ocupe un ocupa. ¿Pretenden esto? ¿Están en el mismo barco? Esa cuestión también deberíamos plantearlo. ¿Qué posible solución? Primero, saber cuál es el problema. Una falta tremenda de oferta. No se están construyendo casas y cada vez más gente necesita casas. Se espera además un pico de demografía en España. Vamos a seguir teniendo ese problema agravado. ¿Qué podemos hacer, gobernantes? Vamos a sacar al mercado todas las viviendas que hay vacías, que tienen miedo las personas porque están estrangulando a través de leyes, como la ley anterior de vivienda, y a través de este tipo de movimientos están estrangulando la oferta existente, haciendo que más viviendas cada vez estén cerradas por miedo a ponerlas en el mercado y por miedo a la invasión que tenemos, a la amenaza seria de la propiedad privada. Vamos a crear esa tranquilidad. Segundo, señores gobernantes, pueden ustedes construir viviendas que tienen mucho dinero gracias a nuestros impuestos. Dejen de dar ayuditas a sus amigos, dejen de promover VPOs a través de empresas privadas intervenidas por políticos, familiares de políticos y creen viviendas de verdad para personas que lo necesitan, un parque público de viviendas de alquiler para hacer que esta oferta alivie esta tremenda demanda que está provocando este drama de subida de precios y dramas de personas
vulnerables y personas que necesitan casa a un precio asequible a sus posibilidades. Y por último, después de estas soluciones, inversores, por favor, hagan los deberes, no se queden en el miedo que nos quieren meter. Vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir convirtiendo inmuebles como locales comerciales en viviendas, porque esto, créeme, que nos necesita personas valientes, necesita personas que además de buscar una rentabilidad, nutramos ese mercado, porque hay una altísima demanda, no va a parar esto y esto va a peor, pero de cara a la persona que quiere invertir y quiere estar en el mercado solucionando, le va a salir muy bien la operación. Buenísimos los argumentos de mi amigo Juanjo García, y de hecho él es inquilino y te está diciendo que cómo es posible que él vaya a dejar de pagar a su casero, con el que llevan una relación de ya más de 9 años, con el que ambas partes han venido cumpliendo y que no tendría ningún sentido, porque también esa persona tiene esa vivienda con la que realmente depende para vivir, ¿no? Su casero. Pero me quedo con lo último, y es que ante tantos mensajes negativos de ataques a la propiedad privada, etcétera, lo mejor que puedes hacer es no asustarte, no acojonarte y continuar invirtiendo precisamente para coger viviendas que están hechas un asco, que están fuera de mercado, para reformarlas y devolverlas al mercado a precios de mercado. Claro, no lo puedes poner tampoco debajo del precio de mercado. Primero, no tiene sentido, porque tienes que cubrir tu rentabilidad, dado el riesgo que tiene el hecho de alquilar una vivienda. Buenísima sugerencia de Juanjo García, así que si eres un inversor inmobiliario, si eres un magnate de ladrillo, sigue este consejo a pies juntillas. Y ahora te dejo con las super reflexiones de Manuel Molina, experto en segregaciones inmobiliarias en el sur de España. Vamos allá con él. En España no es que tengamos un problema con la vivienda. En España tenemos un problema con la economía en general. Somos un país preocupantemente deficitario. Nuestras arcas no solo están vacías, sino que lo que tenemos es una deuda descomunal. Esta situación provoca que nuestros políticos, que son en definitiva los que nos han llevado a esta situación, tras décadas y décadas de malas decisiones de todos los colores, nos estén acribillando a impuestos, y eso repercute muy directamente en la precariedad laboral y en la economía sumergida. El problema con la vivienda no es que ésta haya subido de precio, el problema es que los sueldos no solo no suben, sino que están enmarcados en una inseguridad total, con contratos precarios que hacen inviable el acceso a la vivienda. La inflación, la precariedad laboral y la inseguridad jurídica son las verdaderas raíces de este problema, y la vivienda es solo la punta del iceberg. Tenemos, y es cierto, el problema de la vivienda turística, sobre todo en las grandes capitales. Pero tenemos que entender que ha habido un cambio de paradigma mundial. Las aerolíneas low cost, los alojamientos económicos, Airbnb, Booking, etc., han democratizado el turismo, tanto el nacional como el internacional. Y eso ha venido para quedarse, evidentemente. Esta situación ha sacado del mercado del alquiler tradicional pues a miles de viviendas. Y los cascos históricos de las grandes ciudades nunca volverán a ser lo que fueron en otras épocas. Y eso hay que aceptarlo. Pero por supuesto hay que regularlo, hay que hacer buenas políticas. Tenemos además el problema de la inacción de los políticos con el tema de la ocupación y de los impagos de los inquilinos. El miedo a la ocupación y a los impagos hace que muchos propietarios prefieran mantener sus viviendas vacías antes que arriesgarse a los meses o años de litigio para recuperar una vivienda ocupada, o que un inquilino te deje de pagar de un día para otro y no pasa nada. No hay suficientes garantías para proteger a los dueños de los inmuebles. Si se agilizaran la salida de los ocupas y los morosos, bajaría el precio del alquiler. No se pedirían 3 meses de fianza, se haría el acceso al alquiler mucho más sencillo para los perfiles con menos renta, porque los propietarios tendrían menos miedo. Y lo peor es que hemos demonizado al inversor y al propietario, como también se hace con el empresario. Son señalados como culpables de la especulación, cuando en realidad lo que están haciendo es operar en un entorno hostil, lleno de trabas y barreras. Arriesgan su capital, adecentan viviendas que están en un estado inhabitable y, en definitiva, lo que hacen es lo que debería estar haciendo el gobierno, que es sacar más viviendas al mercado. Y ni que decir tiene que no me estoy refiriendo a los grandes grupos o a los fondos buitres. Ante esta situación, ¿al gobierno qué se le ocurre? Pues ¿qué se le va a ocurrir? Otra ayuda. Y ahora, pues como respuesta a la presión social, se ha sacado de la manga una inyección de 200 millones de euros para ayudar al alquiler. ¿En serio vamos a solucionar el problema con eso? Evidentemente no. Lo que ocurrirá es que esos nuevos inquilinos con un poco más de dinero en el bolsillo competirán por los mismos pisos, inflando aún más los precios. Al final esos 200 millones de euros habrán sido un parche, en lugar de haberlos utilizado en hacer buenas políticas urbanísticas y sacar suelo y hacer viviendas sociales, pero sociales de verdad. Y por supuesto, alentar el impago me parece que ni es serio ni ayuda en nada a solucionar esta situación. En definitiva, tenemos un problema económico estructural serio. Y al ser la vivienda el bien necesario más caro históricamente, ese problema le afecta de manera grave.
No es lo mismo que se suba un 10% el precio de la cesta de la compra o la luz a que suba ese mismo 10% el precio de la vivienda o el precio del alquiler. Evidentemente, esos porcentajes de subida hacen que los costes se disparen en los precios más altos. La vivienda es la punta del iceberg. Solo espero que poco a poco se tomen las medidas necesarias y se creen políticas que nos proporcionen seguridad y estabilidad laboral, seguridad jurídica y una activación de la economía. ¿Para qué? Para que estas desigualdades entre ingresos y precios pues se acaben corrigiendo. En fin, ánimo. Y nuestro querido amigo Manu Molina ha dado en el clavo, y es que no es solamente tema sector inmobiliario, que también, sino también un aspecto más macroeconómico, ¿no? Y es que la economía española no está como debería estar, pese a que estamos pagando una millonada de impuestos. Importantísimo destacar lo que ha mencionado, es el tema de la deuda, que para mí ese es el cáncer de toda economía, y es lo que está continuamente aplastando las economías de las clases medias, y es la razón por la que las personas son cada día más pobres, y ya no solamente no es que no puedan acceder a una vivienda, sino que cada día les cuesta más pagar un alquiler. Incluso parejas, 3 personas, 4, etc. Y es que son todo aspectos importantísimos que hay que meterlos todos en una coctelera, y es que el sector inmobiliario evidentemente está dentro de la economía. Por lo tanto, lo que sucede en la economía va a afectar directamente a un sector tan importante como es el inmobiliario, que es el 10-12% del PIB en España. En otras palabras, que hay muchísimos aspectos a mejorar en España. Los mercados no son perfectos, pero ahora bien, tú como inversor inmobiliario puedes beneficiarte de ello mientras estás garantizando el derecho a la vivienda, entiéndase por derecho a la vivienda el alquiler, ¿no?, a otras personas. Y ahora vamos con las reflexiones de otro gran experto. Él es Luis Rodríguez, que lleva en el sector inmobiliario casi 40 años, es un experto reformando, tiene su propia empresa de construcción, y luego también, sobre todo, a lo que está dedicado es a inmuebles por habitaciones para estudiantes en Salamanca. Vamos allá. ¿Qué está pasando con la vivienda en España? Y por supuesto, soluciones. Desde mi punto de vista, lo que está pasando es que se está desviando el foco del problema. El foco del problema no lo tiene el pequeño ahorrador, ese 92% de viviendas en manos de pequeños ahorradores que sacan en alquiler. No. El problema viene porque el gobierno no hace desde hace décadas viviendas de protección oficial, o sea, VPO. A cambio, el gobierno está haciendo leyes que protegen al ocupa. No está haciendo vivienda pública ni para venta ni para alquiler. Una indefensión del propietario ante la ley absoluta. Si no te pagan, pues ya sabes, 2 años de juicios, el piso destrozado, horrible. No están relacionando el aumento de población con la falta de vivienda. Acusan a la vivienda turística de causar el problema. Vamos a ver, primero legalizan la vivienda turística, después la quieren ilegalizar y le dan la herramienta a los vecinos, a la comunidad de vecinos, para que se enfrenten, preparen el lío, riñan entre ellos y así estáis entretenidos. Vamos a empezar con soluciones, y para empezar con soluciones, lo primero que hay que pensar es en porcentajes. ¿Por qué en el resto de Europa hay un porcentaje altísimo de vivienda social? Hablamos de cerca de un 20% de media. ¿Sabes qué porcentaje de vivienda social hay en España? Un 2,5%. Si esto no es pensar que los que están y los que han estado no han resuelto el problema, pues apaga y vámonos. En otros países puedes vivir perfectamente en vivienda de alquiler social toda tu vida y nadie te va a echar. ¿Por qué? Porque nadie la va a necesitar, ni para su primo, ni para su vecino, ni para Pepito que se acaba de divorciar. O sea, que vivienda pública ya. Hay que generar suelo gratuito inmediatamente para esas familias desfavorecidas. Y por supuesto, no regalarle el alquiler, que lo de regalar ya te digo yo que es malísimo. Tienes que cobrarle lo que sea, poco, mucho, adaptado a, pero tienes que cobrarle un alquiler. Necesitamos una ley antiocupa, pero inmediatamente, 24 horas o 12 para desalojar. Y si se pone caprichoso, a la cárcel. Favorecer la transformación de locales comerciales, oficinas en viviendas. ¿A cambio de qué? A cambio que consigamos un alquiler a bajo coste. Fomentar la formación profesional acerca del mundo de la construcción. Que no tenemos oficiales, no tenemos albañiles, no tenemos electricistas, no hay fontaneros. Por favor, hay que fomentarlo. Y es un buen sector para trabajar. Y los viernes a mediodía o por la tarde se corta y hasta el lunes. Invertir en la España desfavorecida. Vamos a ver, ¿cómo podemos tener un problema tan gordo en Madrid, en Barcelona, en Valencia de viviendas, cuando por ejemplo en Zamora tienes viviendas por 60.000, en Peñaranda de Bracamonte por 35.000, te vas a Béjar, que es una ciudad fantástica, que antes era industrializada y ha quedado abandonada, y consigues viviendas de 3 dormitorios por 35.000. Pero no se puede fomentar, en vez de tanto aeropuerto ni tanto rollo, no se puede fomentar estas comarcas, recuperarlas y que la gente se vaya a vivir allí, que no van a tener problemas de vivienda.
Otro rollo, lo de la Sareb, 46.000 viviendas ahí paradas. ¿Para qué? Porque eso se ha convertido en un modo de vida para algunos. Esas viviendas me duraron a mí 24 horas. Y podría seguir, pero lo tengo súper claro. El problema de la vivienda en España no lo ha generado el pequeño ahorrador que tiene invertido en viviendas. Por supuestísimo. El problema lo ha generado el abandono institucional. Ah, y se me olvidaba, por favor, en las escuelas, más formación financiera, más formación y más motivación para que salgan con ganas de trabajar en esa profesión que les gusta, que les apasiona, y también el emprendimiento, por favor. Hay que fomentar el emprendimiento, que es algo duro, pero es bonito. Y basta de crear personas dependientes de paguitas o de alquileres gratuitos. Eso no nos lleva a ningún lado. Bueno, ya para finalizar, muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que este granito de arena pueda servir para algo. Madre mía, con nuestro amigo Luis Rodríguez, si aplicáramos todas las soluciones que acaba de decir en tan solo 4 minutos, se resolvían los problemas en España. Ha hablado de educación financiera, ha hablado de incluso de pasión, de emprendimiento para las nuevas generaciones. Otro tema importantísimo que ha mencionado y que se escucha muy poquito, y es el hecho de que no hay profesionales, no hay fontaneros, no hay electricistas, no hay albañiles. A ver, si hay pocos, también puedes entender que el coste de construcción por la mano de obra se incrementa, con lo cual para vivienda nueva, como no hay tantísima oferta, ¿no?, de estos profesionales, evidentemente suben los costes a construir. Ya hay muchísimas personas con carreras universitarias, muchos que no saben hacer la O con un bote, y muchas veces son este tipo de profesiones súper necesarias, muchas veces más necesarias que muchos trabajos administrativos, y muy de acuerdo con Luis en la parte de cero ayuditas, cero subvenciones, en definitiva, más meritocracia. Y sin más, vamos con el siguiente experto que viene con un nuevo problema que no hemos escuchado hasta ahora. Vamos allá. Hola a todos, muy buenas. Mi nombre es Tito, soy abogado de La Coruña y fundador de modelosycontratos.com, especialista sobre todo en arrendamientos urbanos. Y en mi opinión, el problema de la vivienda viene desde hace 5 años para acá, desde que se modificó la ley de arrendamientos urbanos el 6 de marzo del 2019, donde se amplió la duración de los contratos de alquiler a 5 años y a 7 si el arrendador es persona jurídica. Ha provocado esto, entre otras cosas, que bueno, los propietarios vayan virando hacia otros mercados, como puede ser el mercado de temporada o la compra-venta. Y lo que tenemos en la actualidad, después de una maraña legislativa total en cuanto a la intervención del Estado en el mercado, pues ha hecho definitivamente que los propietarios decidieran marcharse, se han escapado del mercado tradicional, de la vivienda habitual, y bueno, pues han buscado otros mercados o directamente no están haciendo nada con sus viviendas, están paradas, están vacías, en fin, lo que tenemos ahora es un mercado en donde la vivienda escasea, prácticamente no hay vivienda disponible y los precios están disparadísimos. Formas, medidas que se puedan tomar para solucionar este problema y para que los inquilinos, las familias encuentren vivienda alternativa y los precios bajen, pues simplemente es no hacer nada, o mejor volver al sistema legislativo anterior a la modificación de la LAU, como comentaba antes, prácticamente pues derogar toda esta maraña legislativa, porque os lo digo de verdad, cuando pues tenía que trabajar para mis clientes, para arrendadores, para arrendatarios, antes de todas estas modificaciones, pues no había ningún problema, la vivienda abundaba, los precios estaban estables, y ya os digo también que después de todas estas modificaciones ha venido el problema. Así que, en mi opinión, volver al mercado anterior, volver a la legislación anterior y dar flexibilidad, libertad a las partes, sobre todo como establece la ley de arrendamientos urbanos, libertad de pactos. Ese es el espíritu de la ley y es lo que lamentablemente se han cargado con toda esta intervención, que además están advirtiendo de que todavía irán a más, porque intervendrán totalmente el mercado de la vivienda, con lo cual no han entendido nada. Muy acertados también los comentarios de Tito, porque está hablando de esa libertad de pactos. Esa sería la solución, una de las soluciones, más allá de esos continuos ataques a la propiedad privada por parte de morosos, de ocupas, etcétera, etcétera. Pero habla de la libertad de pactos, y es que es cierto, es que cualquier intervencionismo por parte del Estado la fastidia, porque ya tenemos regulación, ya tenemos una ley de arrendamientos urbanos, ya tenemos una ley de propiedad horizontal, ya tenemos una fiscalidad súper bien definida para los inmuebles, en fin, tenemos absolutamente todo. Pero si lo que haces con intervencionismo es continuamente molestar a la persona que invierte, al final lo que haces es que le expulsa del mercado y se va a otro país o incluso se va a otro sector y va a dejar de poner su dinero en un mercado tan intervenido. Buenísimas intervenciones por parte de estos super 6 expertos inmobiliarios, y ahora ya para finalizar, como cierre, como broche, me gustaría decirte, bajo mi punto de vista, cuáles son
son los problemas, qué sucede con la huelga de alquileres y cuáles son las soluciones al problema de vivienda en España. Y personalmente pienso que son 6 los principales problemas de la vivienda. Allá vamos con ellos. El primero es la deuda nacional. Bajo mi punto de vista, y esto es un problema que acarrean la mayor parte de países en el mundo, y es el nivel de deuda, el nivel de endeudamiento que tiene el país, porque el nivel de endeudamiento que tiene el país lo tiene cada uno de sus ciudadanos, especialmente aquellos que contribuyen. Y cuando digo que contribuyen me refiero a esos que pagan impuestos. Porque los déficits fiscales, si continuamente estamos gastando más de lo que ingresamos, lo que no van a hacer es apretarse el cinturón, porque los políticos tienes que entender que tienen una visión súper cortoplacista. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si lo que hacen es hacer que el ciudadano se apriete cinturón, hacer que el ciudadano tenga peores servicios o no le lleguen ayuditas y subvenciones, que realmente es lo que buscan muchísimos, esos políticos no van a ser elegidos. Con lo cual, continuamente lo que están haciendo es pedir dinero a los bancos centrales. Y cada vez que hacemos eso, lo que estamos haciendo es darle más poder a las élites bancarias, porque el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, lo he dicho muchas veces, no son bancos públicos, no son bancos de los países, sino que son bancos de las élites financieras, de las élites bancarias. Y cada vez que se emite dinero, y ojo al dato, se devalúa la moneda. Sí, se devalúa tu euro, y cuando se devalúa tu euro, lo que quiere decir es que tu dinero cada vez vale menos. Es decir, no es que las cosas suban de precio, no es que los alquileres suban de precio, no es que el precio de compra de ese inmueble suba de precio, sino que tu moneda, como cada vez vale menos, necesitas muchos más euros para comprar o alquilar la misma cosa. Y claro, esa deuda, ese endeudamiento es un préstamo que hay que devolver, pero el hecho es que no se devuelve nunca el principal, ¿vale? Y por eso estamos tan endeudados, sino que continuamente el interés compuesto juega en nuestra contra, porque cada vez hay que pagar muchos más intereses. De hecho, el interés de la deuda ya es la tercera partida presupuestaria más alta de los presupuestos generales del Estado en España. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que continuamente te están quitando más impuestos. Con lo cual, tenemos deuda, tenemos impuestos y tenemos que los sueldos, cuando la gente se queja de que los sueldos son muy bajos, tienes que entender que una persona que le llegan 2.000 euros en su cuenta bancaria netos todos los meses, probablemente ese bruto, ese coste para la empresa sean 4.000 euros. Entonces yo pregunto, ¿realmente es porque los sueldos son muy bajos o quizá porque los impuestos son muy altos? Así que ahí tenemos los principales problemas, déficits fiscales, como consecuencia de ello tenemos por un lado impuestos y por otro lado devaluación de la moneda. Y consecuentemente el dinero neto, la renta neta disponible que tiene cada hogar, ya neta después de impuestos, es menor, con lo cual cada vez tiene menos dinero. Y ahí está el tema de la inflación, insisto, devaluación de la moneda. Y aún así te meten cada vez más impuestos sobre una moneda devaluada, es que no tiene ningún sentido más que para empobrecerte. El segundo problema es el superintervencionismo por parte del Estado, porque cada vez que el Estado interviene, lo que está haciendo a ti es quitarte derechos, te está quitando libertades, te está quitando la libertad de pacto entre las personas. Dentro del sector inmobiliario estamos hablando de la ley de vivienda, topar los precios, hablamos de la ley de arrendamientos urbanos, ley de propiedad horizontal, trabas burocráticas para reformas, para transformar locales comerciales en viviendas, trabas burocráticas para que te aprueben un Airbnb, ahora que van y los eliminan, los cancelas, te los hacen ilegales. Es decir, es regulación, regulación, regulación. Y eso lo único que hace es asustar a las personas que tienen la valentía como para invertir en el país. Claro, si cada vez pone más trabas, al final dicen, paso a este sector o me voy a otro país a invertir. El tercer problema es la inmigración descontrolada, porque si ya de por sí para los locales es súper difícil encontrar una vivienda, no solamente para comprar sino como alquiler, claro, si ahora el propósito del gobierno, el objetivo del gobierno, y esto es públicamente, no me estoy inventando nada, es que anualmente vengan más de 250.000 inmigrantes a España, a ver, ¿hay realmente vivienda? Antes de esos 250.000, ¿había ya vivienda para todos los españoles o extranjeros? Evidentemente no, por eso tenemos este súper problemón de vivienda y que continuamente se está haciendo cada vez más grande. Pero si ahora traes a 250.000 personas, dime dónde carajos vamos a meter a tanta persona. Y ese es otro melón que hay que abrir, porque son cada vez más las ONGs y los gobiernos y políticos que están pidiendo la solidaridad de propietarios, solidaridad de personas para acoger a inmigrantes ilegales. ¿Cómo? El cuarto problema y que genera otro grado de inseguridad jurídica que todos conocemos perfectamente son los inquilinos morosos y segundo, el tema de la ocupación. No voy a hablar mucho sobre ello, pero tú cuando compras una vivienda y pagas el impuesto de transmisiones patrimoniales, lo digo siempre, es precisamente para dejar constancia de que esa vivienda es tuya, por eso estás pagando 6.000, 10.000, 15.000, 30.000 euros por esa vivienda, ¿no? Por ese ITP, por ese impuesto, para decir, esta es mi vivienda. Ya de por sí lo firmas también en notaría y luego además lo registras públicamente, lo escribes públicamente a través del registro a propiedad. Y aún así, cuando te dejan de pagar y cuando te la ocupan, te cuestionan ese derecho a la propiedad que tú has pagado. Además de eso, anualmente pagas un impuesto de bienes inmuebles como recordatorio de que ese es tu inmueble. Además, también pagas un impuesto por rentabilizar ese inmueble, por explotar. Hablo de los rendimientos de capital inmobiliario, incluso de la imputación de rentas aun cuando no alquilas el inmueble.
mira tu declaración de la renta. Y finalmente, cuando vendes, si estás vendiendo a un precio superior al de compra, que precisamente es por la devaluación de la moneda, ojo, vas a pagar impuestos. 2, ganancias patrimoniales y segundo, plusvalía municipal. Es decir, estás pagando impuestos por algo que teóricamente es tuyo, pero en el momento en el que tienes un problema, te están cuestionando tu derecho a la propiedad privada por el que has estado pagando. El quinto problema es que la meritocracia se ha acabado. Ese concepto tan bonito por el que muchas generaciones han venido luchando, han trabajado duro y han creado patrimonio, hoy en día eso no se tiene en cuenta. Se premia más al holgazán y al ladrón que a la persona que se esfuerza y tiene voluntad para mejorar y prosperar en la vida. Hoy en día todo el mundo tiene derecho a la vivienda. Si no puedes comprar, tienes derecho a alquilar. Y si no tienes derecho a alquilar, tienes derecho a esa huelga de alquileres, tienes derecho a que el coste del alquiler sea cero. Y aquí voy a dar una opinión diferente y disruptiva sobre las VPO, sobre las viviendas de protección oficial. Efectivamente, lo que necesitamos en España es que se construya más. Entiendo que las viviendas de protección oficial son muchísimo inferiores en términos de porcentaje con respecto a nuestros países vecinos europeos. Lo entiendo. Ahora bien, esto estará de acuerdo conmigo en que las viviendas de propiedad oficial también son, sí, es colaboración público-privada, pero sí que es cierto que también tiene cierto intervencionismo por parte del Estado, aunque es positivo. Ahora bien, es intervencionismo y siempre que hay algo público hay corrupción de por medio. Y además, parte del coste de esas VPOs van a cargo de las administraciones públicas. Adivina cómo se nutren esas viviendas de protección oficial. Son precisamente gracias a los impuestos que tú estás pagando. Con lo cual, tiene mucho sentido que tú ya te has costeado tu vivienda y además vas a tener que costear la vivienda de alguien más y muchas veces no porque no pueda, sino porque no quiere. Porque al igual que tú te has formado, tú te has sacrificado, también lo puede hacer esa persona. Porque es más fácil no ahorrar ni un duro y luego pedir una vivienda de protección oficial. Entiendo que habrá casos en los que sea absolutamente necesario, no estoy diciendo lo contrario. Ahora bien, si se resolvieran los problemas anteriores, como los déficits fiscales, como la devaluación de la moneda, los impuestos, la protección jurídica, es decir, esa seguridad jurídica que tiene constantemente el propietario, si todo eso se resolviera, ya te digo yo que las personas tendrían mucha más renta neta disponible, habría muchos más constructores que se lanzarían a hacer viviendas y todo el mundo o muchas más personas podrían comprar vivienda. Porque sería oferta y demanda, habría muchas más personas dispuestas a pagar por una vivienda. Porque, insisto una vez más, vivienda de protección oficial, esto es intervencionismo del Estado, lo están haciendo con tus impuestos y como no hay dinero van a tener que emitir una vez más mucha más deuda, eso va a ir contra ti porque va a ser devaluación de tu propia moneda y eso al final va a ir a través de tus impuestos. Así que si solventamos los problemas anteriores, igual no hace ni falta tanta vivienda de protección oficial. Me parece un poco parche, porque si atacamos los problemas de raíz, quizás no tenemos que poner tanto parche y solventamos los problemas de una vez. Ahora bien, ya te digo que esto no va a pasar en la vida. ¿Y sabes por qué? Porque va contra los políticos y sus privilegios. Y el sexto problema es un problema de educación financiera. Por supuesto, no interesa. Ningún partido político de ningún color va a fomentar la educación financiera. Esto depende de las personas. En vez de emplear 100 horas en Netflix, 100 horas atendiendo conciertos, 100 horas de viajes, 100 horas en un parque bebiendo, en una terraza, lo que sea, emplea 100 horas en leer contenido productivo, contenido bueno, contenido sobre educación financiera, viendo canales como este de Magnate de Ladrillo o de los expertos que están aquí en este vídeo, atiende conferencias, congresos, haz networking e incluso paga formaciones para aprender sobre conceptos financieros, para saber cómo ahorrar e invertir tu dinero. Porque cuando no te educas financieramente y también temas de desarrollo personal, al final lo que estás haciendo es ponerte como víctima y decir, yo es que no puedo pagar una vivienda, tanto en compra como en alquiler, y te pones como víctima y le das una patada a ese concepto de meritocracia, porque al final lo que estás pidiendo es, por favor, papá Estado, sálvame. Y eso es lo peor que puede hacer una persona, porque te pones a merced, te conviertes en persona dependiente y estás a un paso de ser una persona pobre como una rata. En cuanto a la huelga de alquileres, muy resumido, son personas que están buscando excusas para no pagar el alquiler, lo quieren hacer de manera colectiva como buenos cobardes, y es para vivir de gratis a costa de un tercero. Y encima tiene narices la cosa, pero le criminalizan, le insultan y esperan mucha más regulación y castigo contra ellos. De hecho, muchos de estos lo que esperan es que los expropien. Insisto, están tirando cantos contra su propio tejado. Y si realmente se van a lanzar a este tipo de huelgas de dejar de pagar, que no creo que sea tan masivo, lo que van a provocar es que todos aquellos que dejen de pagar van a pagarlo con creces. Costas judiciales, montante inicial y además
intereses. Y como no tiene una buena educación financiera, lo que no saben es que el interés compuesto va a jugar contra ellos. Lo peor de todo es que este movimiento de la huelga de alquileres está patrocinado por determinados partidos políticos que llevan 6 años en el gobierno. Lo que han hecho es acrecentar este problema, incrementar este problema, y ahora precisamente son los que dicen: yo ahora te soluciono este problema, y apoyan la huelga de alquileres. Insisto, esta es la estrategia. Problema, crean el problema, esperan una reacción por parte del mundo, del país, de los ciudadanos, y finalmente ellos dan una solución a golpe de Real Decreto. ¿Soluciones al problema de vivienda? No lo veo a corto plazo, no lo veo a medio plazo y no lo veo a largo plazo. Creo que ningún partido político va a hacer lo que realmente tiene que hacer, siempre van a poner parches, y esos parches significa intervencionismo por parte del Estado. ¿Qué significa eso? Que cada vez va a haber menos oferta, cada vez va a haber más demanda, por lo que te he dicho, de cada vez vienen más personas, se van conformando nuevos hogares. Luego todo el mundo quiere vivir en los centros de las ciudades, cuando media hora, una hora fuera puedes conseguir viviendas mejores me refiero más grandes, quizá mejor calidad de vida y precios más baratos, pero claro, nadie quiere eso, todos somos muy señoritos. Y quiero pensar que lo que sucederá en el futuro es que una vez que todos los grandes, es decir, todos esos fondos, todos esos súper grandes inversores, ¿vale?, que ni siquiera conocemos, cuando hayan acumulado el suficiente número de inmuebles, ahí será cuando le den seguridad jurídica, porque ahora lo que quieren es proteger lo suyo. Ahora, quiero pensar que no vamos hacia un comunismo en el que nos expropien, ¿vale? Bien, no te lo van a expropiar de esta manera, no directamente quitándote el activo, sino continuamente poniendo más trabas y más impuestos, ¿vale? Imagínate si pusieran un impuesto a las ganancias no realizadas, es decir, que año a año, si tu inmueble, el precio de mercado sube, año a año tienes que pagar por ese inmueble, por ese impuesto, sin haber vendido. Ahí sí que nos joderían a todos. Ya te lo digo, que al 99,9% nos joderían. Precisamente porque ya se ocuparán ellos de crear índices para demostrarte, ¿vale?, ficticiamente, que el precio de tu vivienda está incrementando año a año. Y para resumir, todos los problemas que he ido comentando antes, los 6 problemas, es solucionar uno por uno. ¿Cómo? Haciendo exactamente lo contrario de lo que están haciendo hoy en día los políticos. Fin. Y muchísimas gracias a nuestros queridísimos expertos en el día de hoy. Gracias a Alex del de Alex, gracias a Juanjo García, a Luis Rodríguez Salamanca, a Manuel Molina, a Pascual Ariño y a nuestro amigo Tito. Y como siempre, felices inversiones y que seas muy feliz, porque tu libertad financiera está cada vez más cerca. Chao, chao.